Posteriormente llegó el profesor Juan Carlos, eso ya fue para el año 2005. 2005, para el año 2005. Yo había estado hasta el 2004, yo alcancé a hacer como 4 años. Y desde ahí que llegó Juan Carlos Mesa, pues empecé ya conocemos la historia del creador Juan Carlos, que comenzó a necesitar en los colegios, empezaron a abrir más escuelas, y que no solo de forma, yo creo que más criterio. Yo creo que el profesor Juan Carlos le dio al taekwondo de Palmira más imagen, más prestigio y le hizo un enfoque de más grandeza. Yo siempre he estado convencido de eso, de que ese ha sido el trabajo, tal vez no más importante, pero yo diría que más organizado y que es, digamos, responsable de que hoy en día te compartirá que para mí es un excelente grupo. Considero el taekwondo de Palmira uno de los mejores de Colombia, por su organización, por su estilo, por su tradición y porque conozco de las, digamos, de las actitudes técnicas, administrativas y los resultados que ha tenido el taekwondo olímpico en estos últimos 20 años. Ya conozco la historia de hace 42 años, que yo nací en taekwondo y en ese tiempo pues realmente algo que me llena mi orgullo y sobre todo que es lo más hermoso que me dejó el taekwondo a mí y a mí eso siempre me llena de alegría, es que los mejores amigos de mi vida los conocí en el taekwondo. Sí, aún hoy día me encuentro con ellos, amigos desde que tenía 15 años y hasta hoy con ellos, por un lazo muy importante. Y yo digo esto no solo por el taekwondo, sino para los jóvenes que inician. Yo digo que sí es por el taekwondo, pero como en el taekwondo manejamos estos principios fundamentales, ¿no?, que desafortunadamente deberían enseñarlos en todos los deportes, pero pues nosotros a través de ese esfuerzo, donde hay un esfuerzo físico y además de eso hay una disciplina, pues yo creo que se forman grandes personas, o personas, digamos, no digamos grandes por sus enormes resultados o por sus éxitos como profesionales, sino en el aspecto, digo yo, de disciplinar nuestro espíritu. Si yo no hubiese aprendido lo que era un espíritu invencible, si yo no hubiese aprendido a levantarme del piso cuando estaba cansado, cuando me dolían las piernas, cuando ya no podía ni respirar, ahí yo me levantaba y era ahí cuando había que levantarse, porque usted no se gana una final de un campeonato riéndose. Usted llega a un campeonato importante y usted sabe muy bien que en los últimos 20 segundos del combate, en los últimos 10 segundos, usted no puede ir ni con las piernas. Y que lo único que lo alienta a usted a levantarse, marcar un punto de ese espíritu y tomarlo. Y si usted no tiene esa capacidad, entonces usted no va a ser el campeón. Para uno ser el campeón, para uno triunfar, se tiene que esforzar. Y se tiene que esforzar un poco más que los demás. Porque en ese momento en que tú estás mirando los ojos del rival, estás midiendo la distancia del combate, estás pensando cuándo vas a reaccionar, tu cuerpo necesita ya no del oxígeno, ¿no? Porque aquí estamos hablando ya de que en ese momento nosotros estamos funcionando con una fuente de energía distinta, que es una de adenosin, ¿no? Es ahí donde entonces vemos que ese espíritu se levanta y sacó esa última patada que marcó ese último punto. No lo puedes obtener si no has trabajado espiritualmente, no has trabajado esa disciplina que has trabajado. Y yo creo que eso es lo más que se debe rescatar de tu pueblo. Es como nos formamos personas con esa capacidad de ser amables, de darle a cada persona la atención que se merece, de tener siempre el deseo de conseguir aquellas cosas valiosas que no son fáciles de alcanzar, porque los esfuerzos deben ser siempre fuertes, deben ser constantes. Si tú en cualquier aspecto de la vida tienes que tener un buen resultado, y eso nos lo enseña el taekwondo. Creo que ese es el valor más importante que podemos buscar en el taekwondo y que ha traído a los jóvenes a Palmira, a las personas. Yo los compañeros que he conocido en taekwondo, que los conocí a muchos desde niños, hoy en día son unas excelentes personas. Y en eso es campeón el taekwondo, en formar personas. Y creo que lo más grande y lo más importante que llevar la medalla en el pecho, que si soy el campeón de Colombia, es saber que yo triunfé sobre mis debilidades, que yo triunfé sobre mis temores.
creo que eso es lo más grande que nos apunta. Bueno, entonces para terminar, ¿cuál sería la conclusión de todo esto? ¿Por qué este mundo nos cree y qué diría usted que vuelve a las cosas que no están bien hechas? Bueno, yo lo diría no solamente para los jóvenes, yo creo que para todos los seres humanos. No generalizando en el deporte, específicamente en el taekwondo. Para mí lo más grandioso que para mí dejó el taekwondo en mi vida fueron los valores que me dan los principios fundamentales. ¿Sí? Porque, digamos, desde mi concepto, ¿no? La concepción que yo poseo es que a medida que tú transformas tu cuerpo, moldeas también tu personalidad. Ese esfuerzo, ese sacrificio diario. Para mí una de las cosas y las cosas más grandes fue la cortesía. El principio de la cortesía para mí es muy valioso porque, como el mismo principio lo dice, la persona humana es importante y por lo tanto debe ser tratada con atención y respeto. Yo era un niño muy humilde, yo no tenía padre, yo era un niño, yo vivía lotería en la calle, era un niño, podría decir que con muchas necesidades. Y sin embargo, esa cortesía que me trató de ese sentarme en la academia y todos los días antes del entrenamiento meditábamos a los fundamentales. Ese aprender yo a tratar amablemente a los demás también hizo que me llenara de control. Esa cortesía que nosotros tenemos con las demás personas, yo pienso que es ayudarle a crecer. Tratar bien a una persona es ayudarle a crecer. Entonces yo pienso que ese principio de la cortesía para mí fue una de las cosas más ricas y más valiosas que me aportó. Después el espíritu indomable, el coraje, ¿no? Esa enseñanza de que lo valioso es difícil de alcanzar y por eso tenemos que ser fuertes y esforzados para conseguir las cosas. La perseverancia. La perseverancia alcanza las cosas. Muchas veces no necesitas ser el más talentoso, no necesitas ser ni siquiera el mejor, ni siquiera el más hábil. Pero si tienes perseverancia, puedes conseguir cosas muy importantes. Más importantes que el que es habilidoso, que el que tiene la facilidad. Pero si tú tienes perseverancia, alcanzas cosas importantes. Para mí, esos aspectos, ¿sí? Como ese espíritu indomable, el aprender a no darnos por vencido, tener el carácter de saber qué es lo que nosotros queremos y luchar por esas cosas. No solamente en el aspecto del taekwondo, sino que eso nos va a moldear para nuestra vida. Y sobre todo, ser perseverantes, en ser esas buenas personas, en ser amables, manejar esa cortesía. Pero tal persona no se lo merece, pero yo sigo regalando esa cortesía. Yo sigo teniendo esa integridad. Como es de difícil manejar la integridad, como es de difícil ser nosotros siempre la misma persona. ¿Sí? Para mí eso es lo más valioso que me dejó el taekwondo y que yo invito a todas las personas que tengan la oportunidad de en algún momento tener ese espacio para el taekwondo, que nos enfocemos muchísimo en el y aprovecho este momento para agradecerle a todos mis compañeros de taekwondo, porque todos nuestros compañeros de taekwondo pasan de ellos y sobre todo al profesor Javier de Sangre, porque el profesor fue el que marcó el camino, la senda para todos. Y también le agradezco y felicito al profesor Juan Carlos Mesa por ese trabajo tan importante que la familia del profesor Juan Carlos, la profesora Isabel Martínez y el profesor Alfredo Ramírez, Fernando Público. Porque Fernandito contribuyó mucho con el taekwondo de Palmira, con el crecimiento, con a nosotros a conocer y a enseñarnos también él que se pueden hacer grandes cosas a partir de pequeñas grandes cosas, ¿no? Porque cuando hablamos de seres humanos hablamos siempre de personas, de seres grandes. Entonces, ese es mi mensaje para todos los compañeros, ¿no? Que sigamos adelante, que no olvidemos de los principios fundamentales, pero también de madurar por la mañana y Bueno,
sería todo entonces. La verdad, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, por contarnos la historia, por permitir un poco a la gente que nos ve qué es el deporte, que realmente más que un deporte es un estilo de vida, que siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a acompañar todo el tiempo. Te agradezco por el espacio. A todos los que vieron el video, muchas gracias. No olviden suscribirse, comentar algo y recuerden que el taekwondo, más que un deporte, es un estilo de vida.